saw a horse and it saw me. You know the skulls are so. Todavía me acuerdo la primera vez que escuché de The Last of Us. Fue un par de meses antes de su salida. En ese entonces tenía unos 15 años y estaba totalmente obsesionado con los videojuegos. Todavía lo estoy en algunos aspectos, pero en ese entonces era mucho más intenso. Llamó mi atención porque Gustavo Santaolalla, un gran músico argentino, estaba componiendo la banda sonora y mi lado patriota nacionalista hizo que me interesara. Y a los pocos días ya estaba loco. En ese entonces vivía en un barrio de mierda y no tenía acceso a internet en mi casa. Debido a eso me caminaba casi todos los días a un ciber cercano y me miraba los trailers una y otra vez, y a la vez leyendo cada pequeña nueva información que salía por los aires. Esto era un poco tortuoso para mí, ya que no tenía una PlayStation 3, jugaba en la PC y como que me estaba emocionando por un juego que no iba a poder jugar nunca. Un rayo de esperanza me iluminaría cuando conseguiría un pequeño trabajo lavando servilletas para un restaurante. La paga era una miseria, pero con paciencia iba a poder ahorrar lo suficiente para comprarme una consola usada. Cuando había juntado una suma decente, llegué como una especie de encrucijada. Mi tarjeta gráfica estaba quedando bastante obsoleta con los nuevos lanzamientos. Al final tenía dos opciones: comprarme la Play 3 y The Last of Us, y con suerte un juego nuevo de vez en cuando, con mucha suerte. Y la otra opción era comprar una nueva tarjeta gráfica y jugar todos los juegos piratas que quisiera. Con mucho dolor terminaría eligiendo la segunda opción. Y no pude evitar estar muy triste porque en la salida mucha gente estaba hablando de la gran obra maestra que era The Last of Us. A finales de 2016, un amigo me prestaría su PlayStation 3 y podría jugar el tan ansiado juego. Y al ponerme en la piel de Joel y ver cómo su mundo se derrumbaba ante la dolorosa muerte de su hija, recordé esa sensación que uno tiene cuando está enfrente de algo magistral. Hay muchas cosas que hacen a The Last of Us un excelente juego, pero sin duda la gema está en su narrativa. Es un juego que al final intenta decirnos algo sobre la condición humana, sobre las personas. Neil Druckmann, en su guión, logra hacer una maravillosa exploración moral dando una lección a todos. Pero lo aplaudible es cómo lo hace, ya que el guión maneja muy pero muy bien la sutileza. Decir las cosas pero sin escupírtelas en la cara. The Last of Us hace una gran exploración del hombre en situaciones de crisis y abre un debate muy interesante sobre la moralidad y qué deberíamos hacer en situaciones difíciles, pero creo que es muy interesante entender cómo lo hace. Hace unos meses me invitaron a ver una película religiosa, era Nada que Perder, que cuenta la historia de Edir Macedo, el creador de la Iglesia Universal. Y como que el guión intenta hablarte de la importancia de Dios y de aceptar la fe y todas esas cosas. Y quiere compartir la visión moral de la iglesia con los no creyentes. El problema no es en sí lo que dice, sino cómo lo dice. Consiste en mostrarnos escenas de él sufriendo y cómo Dios lo ayuda. El problema es que no hay sutileza. Es como si agarra su mensaje y te lo metiera en la boca a la fuerza. Esto ocurre muy seguido, no es exclusivo de películas religiosas. Mirad Detroit Become Human. El nuevo videojuego de David Cage, repleto de emotions, no me hace sentir absolutamente nada, debido a que su exploración moral consiste en darnos sermones pseudo revolucionarios que parece que fueron escritos por los peores guionistas de La Rosa de Guadalupe. Eso no significa que lo que dice no sea un reflejo de la realidad, pero una verdad pobremente expresada es una mentira. El gran pecado de estas obras es la falta de sutileza. En cambio, la presencia de esta es la gran virtud de The Last of Us. El juego no te dice, sugiere. Y digamos que vos sos escritor y tenés una idea para una historia y te gustaría hablar de, por ejemplo, la avaricia y cómo esto es algo malo. ¿Cómo podrías hablar de este tema con sutileza? Hay varias formas, pero la más clara es a través del arco de personaje. Esto sería como el protagonista cambia a lo largo de la historia, como evoluciona y termina siendo alguien diferente a como empieza.
En la anatomía de la historia, John Truby habla de la decisión moral del héroe. Este es el desarrollo moral. El punto final es la necesidad moral al principio de la historia y la autorrevelación moral, seguido por su decisión moral al final. Esta línea es el cuadro moral de la historia y expresa la lección que buscas dar. Pero antes de entender cómo termina, tenemos que ver cómo Joel empieza. En la imagen inicial del juego podemos ver que solía ser un hombre que protege a los que ama, a tal punto que parece estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir ese objetivo. Este hombre muere con su hija y 20 años después se ha transformado en un malhumorado. Harto de la vida, es alguien que no le importa a nadie más que sí mismo. Para que exista un cambio tienen que establecerse las debilidades. Por un lado tenemos la psicológica y por el otro la moral. La diferencia es que la primera solo afecta al héroe y la segunda afecta a las personas a su alrededor. La debilidad moral de Joel es que es un hombre que no se preocupa mucho por las personas que tiene cerca. De evidencia tenemos que a pesar de que el mundo se fue a la mierda, la relación con su hermano está bastante deteriorada. Y cuando Tess, su compañera de toda la vida, muere, a él no le importa. Al momento en el que Ellie aparece en su vida, solo quiere deshacerse de ella. Podríamos decir que la debilidad moral de Joel es que no se preocupa por su gente. Después vemos que es un hombre que siempre está negando el dolor. Cuando le quieren dar una foto de su hija, él lo ignora. Por eso la debilidad psicológica de Joel es que vive en un estado constante de negación, buscando escapar de su pasado. Acá es como autor, vos podés empezar a desarrollar el tema del que te gustaría hablar. Si por ejemplo en tu caso estás interesado de explorar la arrogancia, puedes hacer de esta misma cualidad la debilidad de tu protagonista. Una vez que tenés eso, empezás a cuestionar la perspectiva del héroe, y una muy buena forma de hacerlo es a través de la oposición. En la anatomía de la historia, John Truby escribe: al inicio de tu historia pones al héroe y al oponente en oposición, pero el conflicto no es intenso y la audiencia todavía no entiende los valores que entran en conflicto. De esa forma no son conscientes del tema de tu historia. En el medio, el héroe y el oponente van entrando en un conflicto creciente. A través de este conflicto, los diferentes valores comienzan a emerger y el tema comienza a expandirse. De todas formas, en una gran historia, el tema se queda escondido y silenciosamente se va implantando en la mente de la audiencia, golpeando con mucha fuerza al final. Ellie es la principal fuerza de oposición en The Last of Us. Se podría decir que ella es una variación del tema que intenta explorarse en el juego. Es todo lo que Joel no es, una persona que busca conectar con otros y en vez de tratar de escapar del pasado siempre quiere conocer más sobre él. The Last of Us, al manejar muy bien la sutileza, logra que el conflicto de ideas esté dormido en la primera mitad de la historia. La relación entre los dos es muy pobre. A Joel no le gusta estar con Ellie, pero lentamente van conectando, dándonos más pistas sobre el tema, hasta que llegamos a la parte más importante del juego, que es el punto medio. Muchas personas creen, tal vez vos estás entre una de ellas, que el cambio es progresivo, que va pasando desde el principio hasta el final y que lentamente el protagonista se va convirtiendo en esa nueva persona. Yo también pensaba eso hasta que leí Into the Woods de John York, un muy buen libro para escribir guiones. Él lo que dice que el punto medio es el momento en el que el protagonista abraza por primera vez las cualidades que necesita para convertirse en una persona completa y finalizar su tarea. Es cuando descubren una verdad sobre ellos mismos. En un guión arquetípico, esa verdad es todo lo contrario a lo que solían ser. El protagonista se va a encontrar con esta verdad, buscando aceptarla y asimilarla en la segunda mitad de la historia. En El Padrino, justo en el punto medio, Michael Corleone mata a sangre fría a unos rivales de la familia. Al tomar esta decisión, Michael acepta su destino y sabe que no hay vuelta atrás. Empieza a entender que su futuro está en la familia. En The Last of Us vemos un tratamiento similar. En la primera mitad, Joel no quiere saber nada de Ellie. En un principio la ve como una carga y su único objetivo es llegar con su hermano y que todo termine ahí. Pero durante el viaje logran conocerse, charlan y conectan.
Joel empieza a encariñarse con Ellie. Justo en el punto medio, bueno, 6 horas en mi gameplay de 10, Joel se encuentra con una realidad. Ellie la enfrenta y en algunos aspectos se expone claramente el tema del juego. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate. En este preciso momento, Joel admite una verdad que estaba tratando de ocultar, que Ellie le recuerda a su hija y eso le produce rechazo. Pero a pesar de eso, él toma la decisión de hacerse cargo y seguir acompañando a Ellie. El punto medio contiene la esencia de la parte faltante, lo opuesto a su estado inicial, es la verdad que ha estado buscando. En el punto medio, Joel encuentra el elixir en la cueva del enemigo y al acompañar a Ellie da el puntapié inicial en donde vamos a ir conociendo al nuevo Joel, un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea por las personas que quiere. En el resto de la historia lo que vemos son las consecuencias que conlleva cambiar, el sufrimiento que el héroe tiene que pasar para convertirse en quien es en verdad. Pero sin duda, el punto más importante que tenés que tener en cuenta para expresar tu tema es la decisión final. John Truby, en la anatomía de la historia, dice: no importa lo complejo que sean las acciones de los personajes a lo largo de la historia, la decisión moral final trae todo a una decisión de dos, y es el final. La decisión moral es lo que termina de unir tu tema. Las dos opciones son las decisiones más importantes que tu héroe puede tomar. Debido a esto, dan la más importante oposición temática de toda la historia. En El Caballero de la Noche, Batman decide culparse a sí mismo por los asesinatos de Harvey Dent. Él siempre fue un moralista, haciendo siempre lo que es correcto, pero esa decisión final nos da a entender que a veces esa no es la solución, que la mentira puede ser necesario para mantener el orden. Joel tiene que tomar una decisión muy importante: o deja morir a Ellie de esta forma dándole un posible futuro a la humanidad, o simplemente deja vivir a su hija, se queda con ella. Todo lo que Neil Druckmann quiere decir se reduce a este momento decisivo. Al final decide salvar a Ellie. En la conclusión es importante que le des a tu héroe una elección, y lo que elija va a expresar muy claramente lo que está tratando de decir. Al final del día, The Last of Us trata de decirnos la importancia de luchar por aquellos que amamos, sin importar las consecuencias. En momentos de crisis, lo mejor que puedes hacer es aferrarte a los tuyos. Esta es una idea muy difícil, ya que hoy en día se habla mucho de salvar el mundo, de hacer todo por todos, y a veces puede ser muy difícil. Es un tema muy complejo y Neil Druckmann logra expresarse de forma magistral de la importancia de encontrar algo por lo que luchar, encontrar gente por la que luchar. Estoy muy ansioso por ver su secuela y cómo el guionista logra expandirse sobre el tema, más que nada viendo lo brutal que va a ser esa continuación. Videojuegos como The Last of Us demuestran que dar una opinión personal hace que tu obra sea mucho más reconocida con el paso del tiempo. Tu visión de autor se mezcla con las experiencias personales de la persona que disfruta tu obra, logrando esa tan preciada conexión. Dos visiones pueden convertirse en una. Pero decime vos, ¿estás de acuerdo con la crítica moral de Neil Druckmann o no?